Bueno, la siguiente mesa redonda se llama Guitarra tradicional y contexto escénico. El contenido versará sobre cómo se llevan todas estas técnicas tradicionales de guitarra a los contextos escénicos, a los escenarios, a la práctica musical de visibilidad pública que nos van a contar pues estos tres representantes importantísimos y tres referentes que tenemos aquí sentados. Empezará Juan Antonio Torres, músico fundador del grupo Vihuela, de sede en el Carpio de Tajo, si no me equivoco, Toledo, con el que ha grabado pues bueno, muchísimos discos. También es investigador de músicas tradicionales y divulgador de las mismas, y ya varios ponentes de mesas anteriores se han referido continuamente a Torres, por lo tanto la presentación digamos casi que la han hecho ellos de su relevancia. Seguiremos con Manuel Luna, que es este chico del centro. Músico y antropólogo. En Albacete requiere poca presentación, pero como aquí hay mucha gente que no es de Albacete, lo cuento. Músico y antropólogo. Inició su actividad en Albacete a mediados de los años 70. Como investigador cuenta con numerosas publicaciones, libros, artículos, grabaciones de campo, en torno a la tradición del sureste peninsular y la provincia de Albacete. Como músico también ha publicado discos en el ámbito de la música folk, reelaborando sonidos tradicionales de Murcia, Albacete y Cantabria también. Y cerrará el gran Robles, cuya bio la tengo aquí, Juan José Robles, músico de dilatada trayectoria en las músicas tradicionales. Estudió la especialidad de instrumentos de púa en Murcia y la de guitarra flamenca en Cartagena. Sus instrumentos habituales son el laúd, la mandolina, el guitarro, guitarra mayor, etc. Ha participado en grupos como Villa de Alhama, Malvariche o Mujeres con Raíz. Ha participado con artistas como Butifarra, Hermanos Penalba, Manuel Luna o La Ronda de Motilleja, entre otros. En 2016 inicia su andadura en solitario y cuenta con 3 discos: Tiempo de espera, Inquietud, que fue galardonado como mejor disco de Europa en 2019 en el World Music Central, y Transiciones en 2023 y Baile agarrado y polcas y otras polcas en 2024. Actualmente compagina su trayectoria personal con el proyecto Mixtura, que comparte con Carolina Palencia. Además, dedica el tiempo a la docencia en la Escuela de Música Trasteo. Así que le damos la palabra ya a Juan Antonio Torres para que él nos cuente su experiencia. Muchas gracias. Mira, el mantexto de repente la cámara. Bueno, ¿no se oye? Ahora se oye, ¿verdad? Me oye bien, ¿no? Bueno, pues antes de empezar, muchas gracias a Julio por acordarse de mí para esta mesa, también al Instituto de Estudios Albacetenses y, como no, al Ministerio por hacerse eco de estas cosas que creo que deberían haberse hecho eco hace ya bastante tiempo, porque nosotros, que somos, excepto Juan José, somos del Jurásico, porque yo soy del Jurásico, igual que Manolo, tenemos una edad que ya llevamos mucho tiempo trabajando y nos hubiera venido estupendamente que se hubiera hecho eco de todas estas cosas que se están hablando aquí que todavía no se han hecho. Y bueno, ya Manuel luego seguramente, que es más cañero que yo, meterá más caña sobre esto. Bueno, pues como decía Tejada, yo pertenezco al grupo de Vihuela, de la provincia de Toledo, del Carpio de Tajo, y llevamos alrededor de unos 40 años recreando músicas tradicionales para hacer espectáculo. Tuvimos unos comienzos como el 90% de los grupos de músicas tradicionales que nos hemos llamado siempre, pero sí que es verdad que hace como alrededor de unos 15 años o así, que Pablo Garro estaba con nosotros tocando entonces, hubo como un momento de inflexión en la forma de hacer la música, porque nosotros nos estábamos dando cuenta que la música que hacíamos no guardaba la misma emoción o no tenía la misma emoción o no escuchábamos la emoción que escuchábamos cuando oíamos las señoras o los señores que tocaban en las grabaciones antiguas. Entonces decíamos, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nosotros hacemos la música desde esta perspectiva? Nosotros escuchamos la música de esta manera y ahora, ¿qué está pasando aquí? Es más, había momentos en que yo, que he hecho mucho trabajo de campo, me iba a trabajar con los señores y las señoras y a veces tocábamos con ellos, sí, decían, sí, guapo, sí cantas muy bien, pero no sabes tocar.
decían, y yo digo, aquí está pasando algo, aquí se nos está escapando cualquier cosa que no estamos haciendo o no estamos llevando a cabo las cosas como debemos hacerlas después de tanto tiempo de trabajo, claro, para poder hacer lo que queríamos hacer, que es la música para el espectáculo, que es lo que realmente hace Vihuela, ¿eh? También hacemos música para entretenernos, pero lo que principalmente hacemos nosotros es música para el escenario, vamos. Un grupo de música folk al uso, que muchos conoceréis y muchos hay en España, igual que Manolo, igual que Juan José, que hacemos música para el espectáculo. Bueno, pues entonces empezamos a mirar la música de otra perspectiva. Empezamos, en primer lugar, a aprender a escuchar las grabaciones antiguas. Porque nosotros escuchábamos la grabación desde una perspectiva y nos dimos cuenta que hay muchas formas de escuchar las grabaciones. Hay muchas formas de escuchar a las señoras sin dientes que cantan en las grabaciones. Perdón. Y intentamos dejar a un lado pues esta idea fantástica y romántica de la música y empezar a hacer un estudio de escucha y empezar a cambiar pues esos parámetros de interpretación y fijarnos junto con la gente que sabe hacer las técnicas de toque y de esta música, ir con ellos y empezar a impregnarnos de qué está pasando aquí. Claro, nosotros somos de esta generación, somos del siglo XXI, tenemos una forma de escucha adaptada a lo que estamos recibiendo actualmente, que es la música de la radio, la música de la tele, que tiene unos cánones de interpretación desde una perspectiva, pero realmente la gente que hacía esta música pues no tenía ese conocimiento que tenemos nosotros ahora de la música. O sea, ellos estaban viendo la música de otra perspectiva diferente que nosotros, por lo menos a mí, se me escapaba. Entonces empezamos a trabajar con ellos desde esa perspectiva, a escucharlos, a trabajar con ellos y a saber cómo ellos desarrollan eso que están haciendo. Empezamos a hacer un estudio como más exhaustivo a través de la melodía y nos dimos cuenta que la gente mayor daba mucha importancia a la prosodia del habla, o sea, al mensaje que estoy haciendo yo cuando estoy cantando. Daban mucha importancia a la prosodia del habla y sobre la prosodia del habla ellos ejecutaban sus melodías y la misma prosodia del habla, al conjugarse con los acentos de la melodía, generaba unos movimientos de la melodía que yo en principio era incapaz de llevar a cabo hasta que, efectivamente, como decía Pedro Cabrera antes, necesitas un tiempo de estar con ellos muy largo para aprender infinidad de cosas que se te escapan, que en una grabación solamente no puedes escuchar, porque una grabación es un caso instantáneo y de ese momento. Entonces tienes que irte con ellos para aprender efectivamente, como decía Pedro, todas esas formas que tienen ellos para poder hacer la parranda o poder hacer la malagueña, esas diferentes parrandas o malagueñas que hacen, pues igual pasa exactamente en el sitio donde yo me muevo, que es en la provincia de Toledo y en la periferia de la provincia, incluyendo toda la zona de Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, toda la Sierra de la Vera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado nos dimos cuenta también de... no sé cómo decirlo, claro, de la importancia que tiene para la gente el decir las cosas, el decirlas bien y la música que tiene la gente, que no es una música académica, entre comillas, porque es una música que aprenden ellos unos de otros y ellos no saben de notas, como decía Pablo, efectivamente no saben acordes, pero sí que tienen unos códigos y tienen unas técnicas y tienen algo que ellos se van pasando de unos a otros y eso es lo que nosotros creo que teníamos que aprender porque justamente eso es lo que identifica esa forma de hacer esa música. O sea, nosotros ahora cuando escuchamos la música, lo que hacemos es, cogemos la grabación del señor, lo que yo hacía antes, cogía la grabación del señor o la señora y transportaba mis conocimientos a lo que estaba sonando. Claro, y no sabemos lo que ese señor o esa señora pensaba o era importante para ellos para poder ejecutar esa música. Indudablemente los códigos son diferentes. Es como otro tipo de lenguaje musical que utilizaban antes al que utilizamos ahora. No es un lenguaje musical reglado porque no le conoce nadie, no está escrito, no está en ningún sitio, pero sí que es verdad que no tienen las mismas pautas que tenemos nosotros. Yo me acuerdo de Luis García Varela, que tocaba con nosotros, y decía, a mí me gustaría saber qué tiene esta gente en la cabeza cuando está tocando. Y efectivamente, ¿qué tienen estos señores en la cabeza? ¿Qué códigos y qué pautas tienen para poder hacer? Porque como decía Julio también en la presentación que hablaba sobre el groove, no sé cómo se dice, de la guitarra, no sé, yo me he dado cuenta que eso no solamente existe en Nerpio, existe en muchísimos sitios. Y me he dado cuenta que todo ese movimiento de la guitarra tiene
su fundamento sobre todo en esa conjugación de la melodía con los acentos de la prosodia, que originan que a la hora de tirar, por ejemplo, la malagueña o de tirar el fandango o la parranda o la seguidilla en la parte de la mancha, hace que se mueva de una manera determinada y repercute, porque la que realmente canta es la mano, la que realmente canta en la guitarra es esta mano. Esta solamente pone notas, pero esta es la que canta, igual que el que canta. Entonces, esta mano genera un movimiento, no es constante, como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Cuando cantamos la jota actualmente, nosotros vamos de una manera estática sobre el que montamos melodías. Ellos no. Ellos tienen una base que la marca la guitarra y sobre esa base tiran melodías. Y luego el guitarrista le coge al cantador y ahí se apañan. Todo ese trabajo le llevamos mucho tiempo haciendo nosotros e intentamos que nuestras recreaciones para el escenario, pues esto quede reflejado. Realmente es dificilísimo porque una vez no sale, y muchísimas no, no creéis que esto es ponerse a tocar y a cantar, ¿no? Es unos años de muchísimo trabajo y también es unos años de trabajo de mucho tiempo. Nosotros tenemos grabaciones, que las habéis escuchado muchos, que personalmente para mí, lo voy a decir aquí, son una verdadera mierda, con perdón de la expresión, porque nosotros estamos aprendiendo, es un proceso de aprendizaje el que tiene Vihuela, de aprendizaje en el tiempo, de poder hacer música. Y claro, como tenemos que sacar disco, porque trabajamos con una representante que nos lleva por ahí a tocar a los sitios y tal, pues tenemos que sacar discos para difusión y promoción, pero realmente hemos aprendido muchas veces a hacer realmente ese género, ese estilo, pero lo plasmamos en un disco. Mira, llevamos, por ejemplo, no sé si son 7 o 8 años trabajando seguidillas del pueblo de Madridejos. O sea, trabajando. Las tenemos grabadas hace 2 o 3 años, pero todavía no hemos sido capaces de poder establecer ese pulso en el canto y en el toque como tienen en toda la zona de la Mancha Alta. Estamos trabajando para ello con otro tipo de seguidillas también de los pueblos colindantes, porque es interesante para nosotros no cantar la seguidilla de Madridejos, sí como referente para poder aprender el resto. Para nosotros es importante conocer ese pulso que lleva la seguidilla, por ejemplo, para nosotros luego meter nuestras melodías y meter nuestras letras. Porque a Vihuela mucha gente le trata de purista y nosotros no queremos imitar a las señoras mayores, porque cantan fatal, generalmente ellas, porque casi ninguna tiene dientes, porque ya son muy mayores, pero sí que tienen eso que nosotros no tenemos. Nosotros cantamos 1000 veces mejor que ellas, pero si tenemos mucha menos edad y tenemos mucha más calidad vocal que ellas. Pero claro, lo que ellas aportan en su canto, nosotros no somos capaces de aportarlo porque no estamos haciendo el lenguaje que ellas interpretan. Y lo que hace Vihuela es eso, impregnarse de ese lenguaje para poder hacer ese trabajo. Entonces, eso, Vihuela tiene un trabajo de evolución constante a lo largo de los años para poder elaborar repertorio y para poder subir la música a los escenarios. Intentamos eso, hacer pues la música lo más como a nosotros nos guste, y sobre todo impregnarnos de las técnicas y las formas de canto y de interpretación que todavía mantiene la gente mayor, de la que aprendemos, y llevarlas al mundo de la escena. En lo referente a la guitarra hemos aprendido que es muy importante la mano izquierda de la guitarra, indudablemente, que es la que marca las notas y las armonías, pero para nosotros es mucho más importante la mano derecha de la guitarra. Y también hemos estudiado, también, sobre todo en el tema de los géneros, que tampoco está, en España no está la música tan individualizada por territorios. O sea, en la zona nuestra se canta malagueña y curiosamente la malagueña lleva el mismo groove, que lo voy a utilizar. ¿Se dice groove o grove? ¿Cómo se dice? Grove. Bueno, pues mira, la malagueña... Grove está en Galicia. Que grove está en Galicia. Pues grove para nosotros, ¿qué es? El grove para nosotros va a ser, a partir de ahora, ese movimiento que lleva la mano derecha, Curiosamente, la malagueña en nuestra zona se mueve la mano derecha se mueve exactamente igual que en la zona del sureste. Es muy curioso. Allí en la zona nuestra tenemos muchas formas de fandango. Tenemos la malagueña, tenemos la rondeña, tenemos la verata, tenemos el fandango, el fandanguillo y la rondeña malagueña. Entonces la malagueña y la malagueña de aquí se mueven, la guitarra de la mano derecha se mueve igual. Y la mano izquierda son los códigos del fandango, que son exactamente iguales que los de aquí. La forma de tirar la melodía es diferente porque nosotros, la zona del centro, no hablamos como los de aquí del sureste.
y ni tiramos la malagueña igual. Como no la tiramos igual, no podemos hacer nuestro grove, no es igual el nuestro, pero sí que lleva el mismo concepto de toque como lleva en la parte. A mí me da mucha curiosidad cuando aquí la gente para tocar malagueña marca las palmas así. Y allí las señoras mayores hacen así, se dan cuando cantan malagueña, o se dan en una parte del cuerpo, curiosamente, cuando cantan y cuando cantan malagueña. Entonces, lleva el mismo concepto rítmico, entre comillas, lo que pasa es que, claro, las melodías no son parecidas muchas, pero se tiran de forma diferente. Con la jota pasa exactamente lo mismo, con el fandango, en la parte de la Mancha, pasa exactamente igual. O sea, la música en toda España tiene como unos, para nosotros, nuestro trabajo de estudio, es lo que estoy contando aquí, tiene como unos códigos uniformes que se respetan en todos sitios. O sea, para que os haga un ejemplo, es como el pasodoble. O sea, yo me voy a Galicia, a Lugo, y me agarro de una gallega a bailar un pasodoble y sé bailarlo sin ningún problema. Porque el pasodoble tiene unos códigos de interpretación que es el pasodoble y lo bailado. Pues con la jota pasa lo mismo. Con el fandango... Termino, que he terminado. Con el fandango me están diciendo que me quedan 13 minutos. Así que, bueno, me podía tirar aquí hablando mucho tiempo, pero creo que les toca a mis compañeros. Muchas gracias. ¿Finiquito? Sí, termina. Allá va la despedida, la que no quisiera echarlo. Poquito bien parece lo mucho, ni bien ni mal. ¿Cuánto tiempo has dicho? 10 minutos. O 13, yo he hecho 13. Tenía que hablar 20. Os avisaré a los 13, pero bueno, tampoco hace falta que cortéis así. Oye, ábreme esto que no... Yo voy a hablar sustancialmente de lo que tiene que ver con el mundo de las cuadrillas del sureste. Eso de sureste es también una vindicación de un territorio que tiene unas características culturales precisas, que hablan con los hablares y las cuestiones especiales y tal, y que tiene también, bueno, casi. ¿Cómo que casi? Que casi lo has hecho. Bueno, yo es que soy murciano de Santander, entonces tengo problemas con esto, y además me crié en Albacete, entonces tengo esa pega. Pero quiero decir que hay un territorio etnográfico que desde el punto de vista cultural es preciso y claro. Se produce... Yo empecé a hacer trabajos de campo en la zona hace bastante tiempo, en los final de los 70, y empezamos precisamente por este territorio del sureste, por la parte norte, que es la parte de la provincia de Albacete. Empezamos por las pedanías de Nerpio, por Yeste, y seguimos bajando para abajo, siguiendo un poco los caminos que había seguido en su tiempo la Orden de Santiago en las repoblaciones, particularmente, ¿no? Y desde la Puerta de Segura, que está en Jaén, pasando la provincia de Albacete, llegamos a la provincia de Murcia, y luego por el sur, pues también extendemos la mano hacia Almería y hacia Granada. Y por arriba se nos queda la Vega Baja de Alicante, que también conforma todo el territorio, más o menos, del sureste, donde la gente habla parecido, comen parecido, y tienen el fenómeno de las cuadrillas como un identificativo, como un paradigma general para todos. No sé si se llamara este territorio el sureste, o la tercera Andalucía, o como queráis llamarle. Lo cierto y verdad es que los precursores que hicieron distribuciones jurídico-políticas respecto al territorio nos dejaron esta herencia, que es un merengue que, bueno, pues esperemos que tenga éxito social en el futuro y podamos sacarle los cuartos a todas las diputaciones que están implicadas en el fenómeno, ¿no? En los años de la transición coincidió un momento en el que Fraga Iribarne decía que la calle era de él. Alguna gente nos tiramos a la calle, pero en el sentido contrario, y pensamos que la calle también era de la gente, y por tanto nosotros le dimos un enfoque a la vindicación de las formas de cultura propia y de la cultura campesina, pues en tono un tanto guerrero, y por tanto, nada más empezar, tuvimos una confrontación radical con perspectivas de análisis de la realidad que daba la sección femenina y que había generado con posterioridad movimientos de coros y danzas y compañía con los cuales nosotros no nos identificábamos de ninguna manera, porque entendíamos que las formas de la cultura campesina, como aquí se ha estado diciendo ya por varios compañeros y compañeras, tenía
una literatura propia, una expresión propia, el mundo del melisma, la cadencia, el timbre, el ritmo y muchas cosas eran de un mundo diferente, ¿no? El tema ya de las afinaciones era el colmo. Las hemos perdido, menos mal que nos queda Pedro Cabrera para ilustrarnos, pero casi se han perdido totalmente y es una lástima, ¿no? Porque es uno de los elementos sustanciales de expresión de estos guitarros y guitarras, ¿no? ¿Qué quiero insistir en esta introducción? Básicamente que este es un proceso que lleva ya 40 y tantos años, casi 50, de recuperación de las formas de la vida campesina y que ha derivado hacia distintas formas después de que haya tenido un éxito social importante. Tengo que significar que en el proceso de identificación y de prestigio de las formas de cultura campesina que habían sido denostadas en el cine que todos conocéis, de Gracita Morales, de los paletos que iban a conformar los suburbios madrileños y demás, ¿verdad? Pues intervino en algún momento también, cuando hemos tenido la administración a favor, hemos tenido la posibilidad de generar muchísima más riqueza, ¿no? En el caso concreto de Murcia, en el tiempo que estuvo José Manuel Garrido de consejero de Cultura, hicimos el Centro Regional de Teatro, Música y Folclore, que también incluía el flamenco de la Unión, y se movió todo un ambiente que yo me había movido personalmente en todas estas investigaciones. Tengo que decir que también en aquella primera investigación que hicimos de las sierras de Albacete participó Antonio Gómez Picazo, que era presidente de la Diputación por aquellos años. Nos becó con 15.000 pesetas y estuvimos 15 días, no sé ahora mismo cómo haríamos aquello, ¿no? Estuvimos un compañero periodista famoso, que es Pedro Piqueras, y yo, viviendo por las sierras de Nerpio y de Yeste y tal, recogiendo todo aquel material. Pero fue muy importante la parte de Murcia, por la importancia que tenía esta capital estratégicamente, que Garrido nos apoyara en esta cuestión. Fue el momento en el que sale el disco de Los Animeros de Caravaca, el disco de Puerto Lumbreras, otro álbum doble con gente de Águilas, de La Hoya y de varios lugares, y sale también algún otro disco más. Antes también en Albacete habíamos hecho en el Teatro Circo una gala un poco... El problema que tiene la provincia es que tienen varias regiones culturales internas, es que a veces es muy complicado, ¿no? Ya lo sabéis, y estamos en el Instituto de Estudios Albacetenses, al cual pertenezco desde casi el principio, ¿no? Pero quiero decir que no puede ser una cosa homogénea, tienes que contentar a todo el mundo, pero ya pudimos grabar a Los Animeros de Pedro Andrés y, bueno, pues a lo que pudimos pillar, a Los Animeros de Yeste, que también los recogimos unos años antes, y fuimos poquito a poco configurando este paradigma que llamamos sureste y que de alguna manera desde estas sierras hasta el mar configuraban una región de características culturales propias. Estas aficiones del tiempo de la conquista de la democracia hacia estas cuestiones nos permitieron moverlo y a partir de entonces empezamos un proceso diríamos, de significación de estas formas de cultura paralelamente a lo que eran peñas huertanas, paralelamente a lo que eran coros y danzas, y se estableció un sistema de redes progresivo, que es lo que me parece reseñable, que en algunos lugares tuvo particularidades. Estoy viendo ahora a Pedro allí y el tío Pillo, que venía muy cercano a los coros y danzas de Lorca, también hizo su trabajo. Yo me lo encontraba muchas veces en Purias, en La Hoya y en todos aquellos pueblos, divulgando las cosas, y menos mal que luego los cuadrilleros las entendieron como ellos quisieron o contrastaron con el pasado, porque el tío Pillo era un poco especial en Lorca, ¿no? Quiero decir que en cualquiera de los casos se fue tejiendo un mecanismo que algunos amigos se ríen porque les llamo los que han estado en cada lugar los señores de la guerra, porque son los que han de alguna manera vehiculizado toda esta gestión, diríamos, de poner en contacto a unos grupos con otros, y empezó por aquella zona y se ha derivado hacia territorios de Granada, de Almería, que ahora mismo están felizmente moviendo todas estas cuestiones. Entonces, ahora mismo tenemos un éxito social reseñable con eventos de miles de personas, ¿no? Y no solamente eso, sino que gracias a las fiestas de cuadrillas de Barranda, ahora ya de Lorca, hay cerca, estas Navidades hemos contado 50 fiestas de cuadrillas en la zona, ¿no? Se han establecido relaciones también con las bandas de Verdiales de Málaga, con otras formas de cultura campesina, en otros lugares, con Extremadura, con el Guitarbera,
con toda esta cuestión. Y bueno, esto sigue creciendo, ¿no? Con Valencia también tenemos contactos, hemos ido a Lucena del Cid a varias ocasiones, con noches furibundas que todavía recordamos. Esto es la alergia, ¿no? Perdona un momentito. Bueno, de alguna forma lo que yo quería reseñar era esto y decir que, bueno, hemos llegado a algunas conclusiones importantes. Gracias a las cuadrillas hemos recuperado las investigaciones sobre la asistencia social en grupos vinculados ocasionalmente a las cofradías de ánimas y de Aurora, que nos han permitido darle una dimensión social a todo este proceso, que simultáneamente también se están produciendo estudios de corte musicológico y etnomusicológico sobre estos materiales, y una de las coronas ha sido precisamente la recuperación organológica de todo el material que traían las cuadrillas, que hubo un momento que al principio no se veía, en algunos casos excepcionales, como Aguaderas tenían una guitarra de no sé cuánto, pero en general, pues yo me los iba tropezando, veía los guitarros, tal, bueno, en fin, no. Sabíamos que eran guitarras de origen barroco y ahí quedó la cosa. Gracias a este movimiento que ha habido recientemente, esto se ha puesto encima de la mesa, se ha divulgado, se han prodigado constructores, gente que trabaja muy bien y que ahora mismo es una realidad. Y por último, decir que hay, en mi opinión, en la recuperación de los cordófonos de todo el sureste de España, esta foto de la izquierda es la copia de lo de Caravaca, del principio, cuando los encontrasteis en el año 1976. Lo digo porque necesitamos también una perspectiva diacrónica de cuándo se producen las cosas, porque no es todo al mismo tiempo ni es simultáneo. Llevamos 40 y tantos años con este bacalao. No es ninguna broma. Entonces, bueno, el libro de Pedro también ha sido definitivo, sobre todo le ha venido muy bien a los constructores que han tenido la posibilidad de tener una referencia clara y diáfana de lo que era esta cuestión. He puesto aquí un disco de la cuadrilla de Torreagüera, simplemente porque ha habido otro núcleo también que ha desarrollado investigación, que quizás se ha prodigado menos, que se ha producido en la Huerta de Murcia y que también ha tenido un acercamiento importante a todas estas cuestiones. Bueno, todo esto ha generado un magma del que nos estamos informando en estos días, y deciros que el 18 de julio, fecha muy interesante, sí, en Murcia esperamos tener un informe sobre el estado de la cuestión en la recuperación de los cordófonos durante todos estos años. Habrá unas jornadas, o una jornada básicamente de discusión, y se publicitará oportunamente. Y bueno, se va el antropólogo y aparece el músico por aquí. ¿Me pasas la guitarra? Bueno, cada uno tiene la vida que tiene, y esta ha sido la mía. O sea que me bajo del púlpito y me subo al escenario. Bueno, esta es una guitarra que ¿qué pasa? Es igual. Hemos cerrado el kiosco, ¿no? ¿Qué querías? Para que se siga viendo. Está apagado el ordenador. Bueno, esto Pajo lo hace muy bien. Bueno, esta es una recuperación. En aquellos años, cuando hiciste los instrumentos de Checa, eran duricos, de tocar. Duricos. Bueno. Si yo la justificación intelectual la puedo comprender, pero que para tocarlo en directo aquello era un número gordo, y encima con palillos y tal. No sé si eran mecánicos o tenían... Mecánicos eran, ¿no? O es que si no, no se hubieran podido, ¿no? Entonces, bueno, yo creí que me había llevado la guitarra sin su permiso, él me ha demostrado que no, me ha enseñado un recibo de que me llevé los instrumentos y los devolví, Y yo, por entonces, intenté con algunos luthier, con alguno pinché, me fui hasta Roquetas de Mar buscando,
y yo ya no veía aquello claro y acabamos, le pregunté a Julio Pereira, que era un intérprete de cavaquinho y de viola braguesa y de viola campanisa y tal, que había hecho un disco sobre el cavaquinho y varias cosas, y me dice, a mí me los hacen en Tebosa, debajo de Orense tienes ahí un tío que le dices y te los hace. Y entonces yo me fui con la guitarra de Benablón hasta Portugal. Y entonces me hicieron esto, que es bastante mala también la guitarra, no tiene la sonoridad de todas estas que habéis hecho ahora, pero me viene muy bien porque no tiene, como no tiene ese reverbero que tienen las otras, para tocar en directo, y ahora entramos ya con el mundo de la escena, que decíamos, pues me viene bien. Esta guitarra está autoamplificada, tiene una pastilla de titanio, y luego le aplicamos algunas pedaleras para darle una tímbrica, o sea, lo que no da el instrumento, porque no le dejamos que lo dé, porque se nos acoplan los micros, pues se lo damos con un análisis que hacemos de qué tipo de sonoridad debe tener, ¿no? He estado mirando que hay tres formas de tocar en el periodo barroco, en España, en Italia y en Francia, y se entremezclan de alguna manera, ¿no? Sistemas punteados, sistemas rasgueados y sistemas mixtos, ¿no? Bueno, pues aquí se han empleado básicamente para las cuadrillas, ¿no? Los sistemas rasgueados, ¿no? Pero esa guitarra, con el rasgueo solo, nos perdemos la mitad de la juerga. ¿Qué pasa? Que los músicos que hemos cogido del folclore la materia prima para hacer reelaboraciones, pues le hemos intentado dar otro juego a estas guitarras, ¿no? Entonces, con este instrumento también se puede hacer estas cosas, ¿no? Podemos también jugar con este instrumento. ¡Qué mala suerte, coño! Podemos jugar también. Claro, si te fijas en las maneras de tocar, ya lo habéis dicho aquí varios, ¿no? Que la gente no toca los acordes pelados, ¿no? ¿Qué hacen? O hacen. A ver si pillo la mayor. Por ejemplo, este hombre de aquí de Chinchilla pues lo hacía mucho. Es decir, que siempre ha habido arpegios, mordentes, acomodos para tocar este instrumento de otra manera, ¿no? Una forma que habéis puesto en uno de tus capítulos de Segovia, que bebe de... Y también las tocó tú por ahí, ¿dónde está? De Agapito, que es el estilo de Agapito, de la jota que puntea Agapito. Aquí en el Bonillo también puntearon, parecido a ese sistema, ¿no? Y esto es otra manera que también se puede utilizar.
tío como toca. Me ha dado una carraspera terrible. No sé esta tarea que vamos a hacer. Manolo, me temo que hay que ir cerrando, que si no dejamos a los de después sin Sí, tiempo. ya está, ¿no? Bueno, Sí, yo quería no sé. despedirme porque durante mucho tiempo hemos estado en una cofradía juntos. Por si queríais, tocábamos unas seguidillas manchegas con el maestro también, si quiere tocar, y veis qué pasa cuando se juntan dos instrumentos. Muy bien, pues nada, extraordinario. Ya está. Bueno, buenos días. Y bueno, que digo que así veis mi perfil, si tengo que estar mirando un poco para allá, mi mejor perfil. Y bueno, sobre todo yo voy a hacer un recorrido para llegar a cómo este instrumento y el que tiene el señor Tejada, ¿me puede enseñar? Son los que ahora forman parte de mi cabecera, de mi mesilla de noche. O sea, entonces prácticamente estoy con ellos últimamente y forman parte de lo que va a ser mis futuros proyectos. Entonces, bueno, los he traído porque son los con los que un tenor de Calvo, o sea, una réplica de Calvo Alcañiz, del original lo tiene Calderilla en su casa, y una guitarra mayor también de Caravaca, de la Escuela de Caravaca, o sea que esto es con los instrumentos que actualmente estoy trabajando. Pero bueno, para llegar hasta aquí, pues me he hecho aquí esta pequeña... Y entonces he hecho pues un poco mi relación con el toque de la guitarra, luego observación, o sea, cómo he llegado yo a estar en esta mesa esta mañana. Y bueno, pues mi relación, pues como casi todo el mundo, yo empiezo en los años 80 con el tema de los coros y danzas, y bueno, pues ahí empiezo a tocar y veo que había una forma de tocar, que ahora entraré. Luego, más adelante, empieza mi gran paréntesis dedicado al plectro, porque claro, pues a los 12 años me dijeron que podía tocar la bandurria y empecé a tocar la bandurria, luego la U, etcétera, etcétera, etcétera. Voy al conservatorio, pero siempre la guitarra ahí y sin perderla de vista. Y luego ya mi primera incursión en la música tradicional con guitarro ya es en este siglo, en el siglo XXI, o sea que voy a ir rapidillo por esta zona. A ver, que aquí tengo que ir con más tacto. Y luego pasamos directamente a, una vez que he pasado por toda esa etapa, la observación del toque de guitarra en el sureste peninsular. Yo después de estar muchos años estudiando plectro y tocando en distintas formaciones, porque claro, yo estoy en los coros y danzas, pero de repente paso al folk rock y paso bueno, pues que tenía contacto con la música tradicional y con el folclore, pero siempre desde fuera. Pero siempre observando. Y ya empiezo ese gusanillo que yo llevaba dentro de no sé por qué ni de dónde, pues empiezo a observar lo que sucede y entonces me di cuenta que lo que me habían dicho en el grupo de coro y danzas, que era que se tocaba de esta forma, que se cambiaba siempre de la a mi en la J o de tónica dominante, se cambiaba siempre en el primer tiempo, o sea, sí, dije, y luego empiezo a observar las cuadrillas y claro, la primera persona que me fijo es en Tomás García, allá por el año 2005-2006, y yo digo, pues si está cambiando, como yo digo, en el tercer punto, si están cambiando de acorde en el tercer tiempo, qué cosa más rara, claro, que es lo mismo que estaba diciendo Juan Antonio, digo, es que hay mucha similitud cuando yo voy a la Vera y digo, hostia, si en la Vera pasa lo mismo. Y luego dentro de Murcia observo que en el noroeste de Murcia, en la Huerta de Murcia, en el Berro, en distintos sitios pasa lo mismo. O sea, pues esto no es lo que me habían dicho a mí cuando tenía 11 años. Y entonces, efectivamente, es que lo que me habían dicho a mí es que había que homogenizar todo y yo digo, pues no. Y entonces, claro, así se perdía mucha esencia y mucha cosa. Entonces, pues yo empiezo a estudiar todas esas cosas. Luego empiezo a dar clases en una pedanía de Sierra Espuña que se llama El Berro, y ahí descubro que un señor de 80 y tantos años, pues no tenía un golpe, sino que encima de todo le daba 2 golpes a la guitarra, que también es muy característico. Nada, un minuto, ¿no? O sea, el característico de... Pues el típico golpe, que no voy a descubrir nada. Claro, yo no voy a descubrir aquí nada que no sepáis vosotros, pero bueno, para mí aquello fue novedad y entonces pues todo eso yo empiezo a aplicarlo a mi
pues digo, pues todo esto empiezo a mis clases, porque yo profesionalmente me dedico, tengo una escuela de música y me dedico a enseñar música tradicional, entre otras músicas, música pop, música de todo, pero también las músicas populares. Entonces me dediqué a estudiar profundamente las músicas populares de mi zona, que luego también descubrí yendo al Pero Pablo, que también había otras cosas en otros sitios, y también en Almería y bueno, y por aquí, por el sur por Albacete. Y bueno, pues todo esto habría que pararse tranquilamente a estudiar musicalmente, ya el tema de armónicamente y melódicamente, todo el tema de estas músicas, que a mí me apasiona ese mundo. Y luego, pues lo que he dicho, ¿no? El mismo ritmo para jota, parranda y malagueña. Este golpe de ternario, que siempre tiene el golpe en el 1, pero que el cambio de acorde casi siempre en malagueña y en jota es en el tiempo 3. Cuando fui a tocar con los hermanos Penalba a Valencia y me puse a tocar jota, me acuerdo que me dijeron que a ellos allí le llaman la jota cruzada, me dijeron que le llamaban la jota cruzada cuando se cambiaba en el tiempo 3. Porque casi siempre ellos, la jota casi siempre la cambian en el 1, el acorde, siempre lo cambian en el tiempo 1. En fin, detalles minuciosos que a mí me interesan muchísimo ese mundo para estudiar. Y bueno, pues sigo estudiando, trabajando. A ver dónde está el ratón, que no. Ay. Y bueno, pues ya me meto de lleno en la incursión de los guitarros, pues allá por el año... En el año 97 tengo por primera vez un guitarro Femella que me regalan, valenciano, y bueno, pues ahí empiezo a tocar, pero mentía como una caballa. O sea, me ponía a hacer notas y mentía muchísimo, hasta que no lo tuve que reparar el diapasón, pues estuve ahí que podía tocar, pero a mí me gustaba hacer algo más que acordes, me gustaba también hacer melodías, porque claro, si es que vengo de tocar toda la vida el laúd y la bandurria, pues yo quería también hacer esa mezcla de hacer acordes y melodías simultáneamente, como ha dicho Manolo, que también hay demostraciones de que también se hacía en otros sitios, pero que están muy perdidas o pues por ahí muy ocultas, porque a mí me ha costado, por lo menos en Murcia, encontrarlas. Luego ya, allá por el año 2006, Manolo me ficha para la cuadrilla maquilera. Y yo, esa guitarra que ha enseñado, es la primera cosa que yo conozco así de cerca, aunque yo conocía en la cuadrilla de Aledo, pero también eran como reproducciones. Yo no conocía todavía el mundo de los animeros, de todo el mundo que sucede allí en Caravaca y demás, todo lo que esta gente que tiene, gracias a ellos, pues se están recuperando muchas cosas. Yo no conocía eso todavía por el año 2006, pero me enamoro del sonido de la guitarra de Manolo, que era lo más aproximado a lo que ahora mismo ya conocemos todos, afortunadamente. Entonces, claro, yo en eso, pues... voy ahí observando, y fijaros que desde el año 97 hasta ahora, 2021, por eso digo que yo he ido cociendo de forma muy lenta este proceso hasta llegar a estos instrumentos. Pues conozco el guitarro tenor de Joan Pellicer, hablando con él, y entonces yo dije que quería un guitarro para hacer música para mis discos, para mis composiciones propias. Y claro, yo le dije que quería un guitarro, pero con unas particularidades. Entonces, claro, yo no quería una réplica, yo quería un guitarro que, por ejemplo, el traste llegara hasta aquí, porque el original no llega el traste hasta aquí, pero es que yo quería hacer melodía hasta aquí, y si quería hacer melodía hasta aquí, quería hacer el traste hasta aquí. Pues menos y nada, cuando Pellicer puso esto en redes sociales, ya saltó gente diciendo que es que eso no era auténtico, que tal. Digo, es que yo tampoco quiero que sea auténtico, yo quiero que suene como suenan, pero yo luego quiero hacer otras cosas con estos instrumentos. Tampoco quería que llevara el pintado aquí en color almagra, porque yo lo quería color natural. Bueno, pues todo eso tipo, a lo mejor para la gente que es muy, muy purista en este sentido, pues estaba muy bien, pero yo quería otras sonoridades. También hice el sacrilegio de amplificarlo, porque lo tenemos que subir al escenario, pero no amplificarlo de cualquier forma, sino que me voy al estudio, me compro una pastilla y entonces hacemos una auscultación. Vemos si es mejor poner la pastilla pegada aquí, aquí o aquí o aquí, hasta buscar el sonido propio que yo quiero para mi estudio. Y otra cosa que hablaba ayer porque ayer tuve el gran error de parar en el taller de Gómez de Guillén y enamorarme de otro de sus instrumentos, y ahora tengo un conflicto interno que a ver permitidme la expresión, qué coño hago, porque me quiero comprar otro instrumento que probé ayer. Y ayer hablando con Ángel, con el Tete, pues estuve diciendo, digo, es que también quiero, que con la guitarra mayor me está pasando, que es que yo quiero que cuando piso, cuando toco, porque cuando te metes a un estudio de grabación a grabar, suceden cosas y suceden sonidos que no queremos, porque queremos que sean sonidos pues, quizás lo más limpio posible. Entonces, claro,
tengo que tener un feedback, tengo que tener un entendimiento con el constructor para yo llevar estos instrumentos al estudio y cuando llegue al estudio no me traicionen. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y afortunadamente con Joan Pelliza o como ahora con Ángel, pues he encontrado esa salvación de poder tener instrumentos que nos puedan resolver las cosas en el estudio de grabación. En el directo, pues todavía se pueden solventar algunas cosas. Y nada, y luego ya pues en el año 2023 también cometí el error de pasar por el taller de Joan Pelliza y entonces me dejó esta guitarra mayor, dice, llévatela a casa y la pruebas y si no te gusta me la devuelves. Es una trampa. Es una trampa. Y bueno, pues poco a poco, a ver, estoy ahí, ahí. Y bueno, rápidamente voy a hacer una pequeña demostración de cómo le he dado yo uso a estos instrumentos. Bueno, a estos es que los tengo desde el año 2021, pero antes, sobre todo con el guitarro, con el guitarro, con la femella. Es que ¿dónde está el ratón? Ahí. Aquí, por ejemplo, en este, por ejemplo, hago un tema que lo hago melódicamente. Bueno, esto es un guitarro femella. No tiene nada que ver con jotas, parranda y malagueña. Pero es un instrumento que me encanta. La femella, como sabéis, son cuerdas simples, no son cuerdas dobles, son 5 órdenes. Y son simples, y la femella es el pequeño, y luego está el mascle, que eso también es una cosa que es que también habrá que cambiarle el nombre, el mascle y la femella, en fin. Esas cosas habrá que cambiarlas, en valenciano. Bueno, pues sigo, si no... Eso es melódicamente, pues cambio, quito parece aquí un DJ, y esto con Mujeres con Raíz, unas parrandas menores hechas con melodía con el guitarro. Lo que suena es un guitarro femella con un contrabajo. La melodía es con una femella, o sea, que es con un guitarro. Ahora ya este sí que es el guitarro tenor. Lo que suena son guitarros tenores. Y ahora veis el ritmo. Ahí está el ritmo. Oye, está en el desafinado. Son algunos de los temas, hay más, algunos de los temas donde he metido ya estos instrumentos. Y solo quería aquí poner, ya para terminar, que lo último de las últimas cosas que compuse con la guitarra mayor en mi casa fue esto. Quiero llevar los instrumentos estos. Gracias. Ahí es donde yo personalmente me quiero llevar estos instrumentos, me los quiero llevar a mis propias composiciones. Es verdad que ahí pone quinto disco, porque el cuarto disco es de Baile Agarrado, un disco que hice sobre todo con... Ese sí que está hecho con laúd, de bandurria y demás, y por eso no lo he traído, no lo he puesto ahí. Pero el quinto disco sí que
lo pongo en interrogante porque todavía no sé exactamente, o sea, tengo muchos temas ya compuestos con guitarra mayor, pero bueno, ahí estamos trabajando que todavía no sé ni cómo ni qué voy a hacer. Y sí que quería decir por último que Mistura nace hace todo lo que llevamos de año, empezó en enero con Carolina Palencia, y sí que quiero decir que, como anécdota, que el 90%, porque llevamos la hierbabuena que la llevamos a modo de guajira y necesito la sexta para hacer el ritmo de guajira. El resto de repertorio que estamos llevando en Mistura es con esta guitarra tenor y esta guitarra mayor. Quiero decir que por eso digo que ahora mismo es tan importante agradecer todo el trabajo que ha hecho de toda la gente que hay aquí con el tema del guitarro, con el toque del guitarro, y yo pues permitirme que me lo lleve a otros sitios porque creo que también tiene que existir la libertad de que estos instrumentos puedan viajar a otros sonidos y a otros lugares, que por ejemplo es donde yo me siento identificado. Amo la música tradicional, amo el folclore de cualquier lugar de España y del mundo, porque me encanta el jarocho también y se me nota en las composiciones, pero también me gusta expresarme con estos instrumentos y voy a seguir haciendo. Y muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos, Julio, de... Poquito, claro. Bueno, mientras la gente decide si pregunta o no, me gustaría lanzar yo una pregunta. Yo veo que las técnicas de guitarra son súper interesantes, pero creo que han surgido evolutivamente como instrumentos pensados casi como solista, como guitarra solista o con guitarra y otras texturas con otras guitarras más pequeñas de acompañamiento, y se pierde mucho cuando hay 2 o 3 guitarras o 4, o se forma ahí una bola y una masa que es imposible de distinguir, de forma que casi no se encuentra en la mayoría de los grupos de folclore de escenario, ni en los grupos folk, es más selectivo y es otra cosa. Pero, bueno, ¿cómo se compagina esto a nivel técnico, a nivel de incluso sonorización y todo, a la hora de tocar en directo y que no se pierdan este tipo de detalles y matices? ¿Llevando poca gente? Bueno, claro, con poca gente pueden salir los punteos de sistema de guitarra punteada. En cuanto se mete 4 o 5 instrumentos, se pierde. Pero vamos a ver, aquí está Juan Montiel. Vamos a ver, los animeros de Caravaca han logrado ocasionalmente tener un sistema de interpretación que dentro del ambiente tradicional a mí me parece significativo. Porque si tú a la guitarra mayor le das el toque que tiene que tener, marcando el parapeto del resto de los instrumentos, tocas el guitarro y redoblas y también haces lo propio con el tenor, ahí se crea en algún momento, se crea una armonía fluctuante que te va llevando. Eso es difícil de conseguir, pero ellos lo han conseguido varias veces. Yo me ha llamado siempre la atención esa facilidad que tenía. Yo no sé si es por el tipo de instrumentos, y entonces si te esperas te lo explico luego. no, hombre, ya, si el otro día hemos hablado, pero quiero decirte que sí que es posible. Ahora, que eso lo refleje la sonorización, ahí ya tenemos. Eso pues es un curro del copón. Claro. O sea, en un técnico de sonido, con las prisas que hay no se puede hacer nada. Y sobre todo si es un técnico que no sabe de estas músicas, que casi ninguno, no, es mentira, pero muy pocos. Bueno, sí que es verdad que yo lo que he experimentado cuando he visto... Hace falta hacer una crítica tanto a los equipos de sonido también como a las propias formaciones colectivas, no saber colocarse, sino tanto el técnico de sonido también tiene que entender lo que tiene, que muchas veces a lo mejor no lo tiene y dice, eso, abro micro y ya está. No es eso, es mucho más, es que esto es muy difícil, muy complicado. Pero luego también es verdad que también yo he hecho en falta en muchos sitios donde la cuadrilla ya sale a escena, que sí es verdad que esto es otra cosa para abrir, ¿no? Que cuando te pones un micro ya de repente las cuadrillas se constriñen, como yo digo, y ya no tienen esa frescura que tiene cuando se ponen en círculo. Entonces también es verdad que a veces está el micro mirando acá y estoy hablando aquí. Entonces, no, muchacho, claro, pon el micro a este sitio que si no te oye. Entonces también hay que hacer ese ejercicio de cuando se va a subir a un escenario también colocarse. Sabes que no puedes poner un micro delante de esto porque se te va a amplificar. O sea, una serie de cosas, o llevar amplificación de este tipo, que yo, por ejemplo, particularmente no la recomiendo para grupos colectivos donde van a sonar todos, que mejor son micros de otro tipo. Esto ya lo de enchufar es para instrumentos más bien solistas o demás.
en mi opinión. Igual un curso para hacer raiders, parece una tontería, No, pero, es que no es una tontería, pero no lo es. porque se te va, Saber hacer se te va raiders. todo tu trabajo, todo tu ensayo. Hombre, claro. Los mexicanos lo tienen bastante más claro. Las sonorizaciones que he visto a los cojolites, a Mono Blanco, y viene a tocar el 30 de agosto a Barranda, va a tocar... Son de madera. Son de madera, que es el hermano de Gilberto, el de Mono Blanco, y os lo recomiendo, porque es difícil verlos en España. Y este es un ciclista fantástico. Yo quería hacer una mención aquí con respecto a lo que acaba de decir el Roble, que bueno, lo primero que mi más... o sea, enhorabuena por lo que estáis haciendo con esos instrumentos, porque claro, lo estáis sacando dentro del contexto, lo estáis sacando, o sea, lo estáis poniendo sobre la palestra, ¿no? En otro contexto, pero que creo que le estáis dando un valor añadido a esos instrumentos, pero sin restarle el valor que tiene el instrumento dentro de la cuadrilla. Y yo una cosa que he aprendido bueno, llevo tocando en cuadrilla muchos años, desde que era muy jovencico, pero últimamente lo que me estoy encontrando, y tengo que decirlo, desde que toco con los animeros de la Posada de la Compañía, que yo entiendo, ahora es cuando entiendo cómo funcionan esos instrumentos y entiendo, o sea, todo me encaja. ¿Por qué? Porque la función que tiene una guitarra mayor, la función que tiene el tenor, un guitarro a son pasado o a requintado, el gulugulu, como dice Julio. Claro, todo eso cuando suena, cuando todo suena a la vez, lo que ha dicho Manuel Luna, se queda un batido ahí, algo tántrico, por así decir, ¿no? Un sonido ahí envolvente. Pero es que, claro, los estudios que yo he realizado estos últimos años y yo me he documentado también de los antiguos maestros, que eran los que... allí en la zona de Cañada estaba Julián Chaleco, el Vila habla y menciona a Juan el Maestro de Benablón. Esta gente sabía muy bien la función que tenía. Las voces de los instrumentos, no solo por la afinación, sino también la forma de tañerlos. Y todo se complementaba, porque ningún instrumento opacaba al otro. O sea, todo tenía su lugar. Y eso es lo que hace que haya esa riqueza armónica en una cuadrilla. Entender muy bien cómo se afinaban los instrumentos, cómo se tañían y sobre todo el respetar las voces de cada uno. Y eso creo que le da un valor añadido a todo esto y creo que es lo que hace que tenga sentido ese corpus instrumental dentro de una cuadrilla. Y bueno, solo quería decir eso y que, por supuesto, no hay que pedir disculpas, Robles, por decir, es que yo con este instrumento estoy haciendo esto, porque creo que es algo que vamos, es una riqueza que hagáis esto, que ahora mismo no somos conscientes, pero creo que en un futuro nos daremos cuenta. Así que enhorabuena. Gracias. Una anécdota con respecto a... Cuando grabé con Carmento el tema que voy a tocar con ella esta tarde, me pidió la mandolina. Yo grabé la mandolina y cuando fui a grabar, vine al estudio a grabar a Pedro Muñoz, Pedro, un pueblo de allí de aquí, de Ciudad Real, y yo me llevé estos dos instrumentos. Digo, yo me los llevo a ver qué pasa. Bueno, pues fue sacarlo Joel Condal, el productor. Eso hay que meterlo. Eso hay que meterlo como sea, hay que meterlo. Quiero decir que te llevas estos instrumentos y gente productora, un productor de catalán que nunca había oído, ni conocido, ni visto esto, dijo que había que meterlo y se ha quedado en ese tema para toda la vida. Es que son instrumentos que enamoran, es que y si te gusta un poquito la música en general, es que ya son instrumentos que enamoran. O sea que también es que los instrumentos lo ponen muy fácil. Sí, yo también... como yo también grabé con Carmento hace un tiempo también y también usé los guitarros, cuando escuché el tema que habías grabado sin saber que tocabas tú, lo primero que oí fue, aquí quien está tocando sabe lo que está tocando, o sea, sabe que está tocando música tradicional, sabe cómo usar los instrumentos, que también va en la línea de lo que dice Ángel. Cuando escuché los instrumentos digo, aquí hay músicos tradicionales que conocen la raíz, porque por las sonoridades, de hecho te lo dije el otro día, que se notaba perfectamente. Como el empleo de los instrumentos, pero con una dirección clara de estamos haciendo pop, pero tenemos una base clara de lo que estamos haciendo con la base tradicional, ¿no? ¿Alguien quiere más? ¿Puede comentar, preguntar?
Tengo curiosidad. ¿Podrías explicar un poco más técnicamente, vamos a decir, por ejemplo, la diferencia que encuentras a nivel de sonido, de la sensación que te da entre puntear con este tipo de instrumentos y puntear con un laúd o con una mandolina? Sobre todo lo primero, el acero que lleva los instrumentos de cuerda pulsada, o sea, que también lleva un nylon en su época, pero sobre todo son instrumentos más metálicos y a mí me gusta mucho el sonido del nylon, bueno, del nylon de forma genérica, el carbono o lo que sea, y la diferencia también es, yo voy buscando sonoridades. A mí en este instrumento me tiene enamorado esto. Y ya podemos empezar. Y claro, pues te da ese grave. O están infrautilizados. Y este, por ejemplo, entonces, voy buscando el instrumento en función de lo que yo pueda creer que, cómo queremos que suene. Por ejemplo, ahora en Mistura, algunos temas. Entonces, pues, por eso ayer cometí el error de pasar por el taller de Gómez de Guillén. ¿Hay otra pregunta? Bueno, buenos días. La pregunta no es, yo solo quería preguntarle a Manuel Luna, cuando se ha referido, ha cogido la guitarra y ha tocado algo de un chinchillano, quisiera saber si se refería a José Antonio Mañas el Corruño. Es que era mi abuelo y me ha dado mucha alegría verlo tocar. Y me ha llenado, no lo esperaba y me ha dado mucha emoción escuchar. Sí, porque aparte toqué con él varias veces en la plaza. Pues nada, aquí tiene a su nieto, que también tocó la jota como tocaba él, la tocó idéntica como la tocaba él, la jota y la seguidilla. No es alguna relación en el tiempo que duró el hombre, claro. Pues nada, que me ha dado mucha alegría y oír a mi abuelo. Gracias. Nada, si os parece, cerramos el turno de preguntas y ahora vamos a sacar unas conclusiones rápidas, Elena y yo, y bueno, pues damos por terminada lo que es la mesa redonda. Os agradecemos la asistencia, por supuesto, la participación y creo que de aquí puede salir algo muy, muy chulo. Vamos a dar unas conclusiones rápidas y ya nos vamos a comer.